Estamos viendo cómo es que Salomón cierra todo el discurso que nos ha venido dando a lo largo de este libro. Están con nosotros en esta noche los hermanos que han estado, gracias al Señor, con nosotros los miércoles anteriores para hablar de este libro. Agradecemos al Señor que puedan estar también. Nuestro hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Hermano Evaristo, buenas noches. Buenas noches. Junto con su servidor Brian Conde, vamos en esta noche a llevarles a ustedes este programa de palabras de vida eterna. Vamos a pedirle a nuestro hermano Josué nos guíe en una oración y así daremos después los medios. Acompañen, hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Padre en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido el estar delante de ti nuevamente, con el propósito, Padre, de edificar a cada uno de los que nos escuchan mediante tu palabra. Ayúdanos, pues, danos tu espíritu en cada uno de nosotros para que las palabras que se digan sean conforme a tu verdad y no conforme a nuestro pensamiento. Que de la misma manera, Padre, pongas en el corazón y la mente de cada uno de los que nos escuchan la disposición para aceptar tu palabra y de la misma manera para aprender de ella, para que podamos también llevarla a práctica en cada una de nuestras vidas. Bendice a todos aquellos que tienen necesidades, enfermedades, problemas, Padre, angustias, dificultades. Señor, tú conoces todas las cosas y en tus manos las ponemos para que, según tu grande misericordia y voluntad, actúes en cada uno como tú lo has determinado. Gracias te damos por todo y así mismo todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que tenemos página en Facebook, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. Además, tenemos canal en la plataforma de YouTube, allí nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En la plataforma de MixLR en radio por internet, pueden buscarnos como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. Y el WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. De cualquier manera estarán apareciendo por sus pantallas las redes sociales y el número de WhatsApp para que si gustan mandar alguna pregunta, algún comentario, algún saludo, siempre será bien recibido. Como lo comentamos, hermanos, estuvimos estudiando y analizando el libro de Eclesiastés, este libro que escribe Salomón, y que durante todo el trayecto, durante todos estos miércoles que el Señor nos permitió estudiarlo, es un libro en el cual encontramos bastante sabiduría. No es de extrañar, claro, que el Señor nos haya dejado también este libro incluido en la Biblia para que nosotros aprendamos tal cual como está escrito las cosas que hicieron los antepasados, bueno, que nosotros aprendamos de aquellas cuestiones, que veamos lo que hicieron mal, lo que hicieron bien. Y ahora en el caso de Eclesiastés encontramos la sabiduría de Salomón, aquella sabiduría que nos deja a nosotros y que ha sido, hermano José, un viaje bastante interesante poder estudiar el libro de Eclesiastés. Quizá no se había estudiado o algunos de nosotros no habíamos profundizado tanto en él, pero qué interesante ha sido este libro. Bueno, ya tratando de rescatar todo aquello que hemos analizado, pues hemos tenido bastantes cosas que, a la luz de la sabiduría que Salomón trató de extraer en cuanto a las acciones de los hombres, también nos dan una aplicación para cada uno de nosotros, tratando cada uno de los aspectos respecto del afán, de la vanidad, de la muerte, de las injusticias, de todas aquellas cosas de las cuales debemos de tener también precaución en las muchas palabras, la sabiduría, la necedad. Es tanto el contenido que Eclesiastés tiene respecto de a cómo somos, cómo nos comportamos, de qué manera vivimos y qué tan absurdo a veces resulta el hecho de ese comportamiento que al final no tiene propósito cuando nosotros solamente pensamos en lo material y no en aquello que es eterno y es espiritual. Entonces, básicamente nos va dando Salomón como una fotografía, una pintura de todo lo que él observa, de toda la manera del comportamiento que nosotros practicamos, que tratamos cada vez de buscar cosas nuevas cuando todo ya ha sido hecho y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces es tanta la cantidad de matices que plasma Salomón del comportamiento de cada uno de nosotros como seres humanos, de lo bueno y de lo malo que ve en cada una de esas acciones, que viene nuevamente a hacer como un autoanálisis de nosotros mismos y de ciertos comportamientos que tal vez estamos practicando, en los cuales él ha resumido la conducta humana, pero también, gracias a Dios, mediante, como lo dijiste, la revelación del Espíritu, él nos ha dado también una perspectiva espiritual, abordando ese aspecto que él ve en las personas, pero también tratando de introducir
todo aquello que es el final del afán del hombre. A fin de cuentas, después de toda la sabiduría, después de toda la riqueza, después de todo el gozo o el deseo que el hombre puede disfrutar, llega un término de la existencia, y entonces es cuando nosotros tal vez volteamos a ver nuestras obras y decimos, ¿qué caso tuvo? Realmente lo importante está fuera de esta vida, y en aquella eternidad que vamos pronto a observar, Salomón nos va a declarar existe. Y es que Salomón habla acerca de las personas adultas, de las personas mayores, como lo vamos a ver ahora. En unos momentos habla específicamente hacia los jóvenes también, acerca que están trabajando. Habla sobre los que estudian mucho, por ejemplo. Hablan sobre los que tienen mucho poder, sobre los que tienen mucha riqueza, sobre los que tienen fortunas, los que son amos, dueños, esclavos. Si nosotros en algunos aspectos de nuestra vida tomáramos la decisión de querer vivir bajo alguno de los consejos que Eclesiastés nos da, de toda aquella sabiduría y toda esa información, si nosotros tomáramos la decisión de comenzar a vivirla, algunos aspectos de nuestra vida serían un poco diferentes, ¿no, hermano? Esta diferencia entre la sabiduría, la necedad que tocó Salomón casi en cada capítulo, que nos permiten a nosotros ver que quizá estamos siendo necios en algunos aspectos. Si decidimos tomar estos consejos, bueno, entraríamos en el camino de la sabiduría, por ejemplo. Sí, de hecho, básicamente la idea del estudio del libro de Eclesiastés era precisamente por la vigencia que el libro tiene. Es un libro que se escribió hace más de 2500 años y es un libro que pareciera que fue escrito para la actualidad. Aborda muchos temas que son muy actuales, útiles, vigentes y que son necesarios en la aplicación. Creo que una de las cosas que podemos ya ir concluyendo, puesto que estamos ya a finales del capítulo 11, es que desafortunadamente lo que nos muestra el libro de Eclesiastés es la naturaleza humana en general, el cómo, a pesar de las recomendaciones de Dios para aproximarse a la sabiduría, el hombre generalmente tiende hacia la necedad y es muy proclive al pecado, al error, al perderse en los distractores que el mundo ofrece, y con ello el hombre termina lejos de Dios, ¿no? En las vanidades, como lo comentas. En las vanidades de las que habla el libro de Eclesiastés. Bueno, como lo comentábamos en el miércoles anterior, hermanos, estamos ya en el versículo 9 del capítulo 11, en donde nos gustaría nos acompañaran también con sus Biblias, Eclesiastés capítulo 11, en los últimos dos versículos, versículo 9 y versículo 10, en donde encontramos uno de los textos más conocidos del libro de Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero eso no es todo lo que dice Salomón. Salomón menciona, pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Está ya Salomón concluyendo. Vamos a hablar acerca de este texto que es importante y sobre todo la conexión que tiene con el último capítulo de Eclesiastés, en el capítulo 12, donde se habla ahora también de los tiempos de la vejez y cómo funciona en esa cuestión con el servicio que damos hacia el Señor. Lo que vamos a hacer en estos momentos, hermanos, tal cual como ya algunos de ustedes lo conocen, es darle paso a la cápsula que tenemos estos últimos miércoles. Como lo han estado viendo, estamos introduciendo cápsulas nuevas. Estaba nuestro hermano Luis Conde con la cápsula de personajes bíblicos. Sin embargo, hay ya más cápsulas que tenemos en este rol y que van pasando miércoles con miércoles. Hoy comenzamos de igual manera, así como lo hicimos hace 8 días con la cápsula de nuestro hermano Josué, de costumbres en los tiempos bíblicos. Hoy comenzamos una cápsula nueva, que tiene que ver con la historia de los himnos que entonamos. Así que le vamos a dar el paso a la cápsula y en unos minutos ya estamos con ustedes. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Charlotte Elliott es el nombre de la mujer que escribió el himno que acabamos de escuchar. Nacida en 1785 en Inglaterra,
Creció en una familia cristiana siendo la tercera de 6 hermanos. A los 30 años de edad, Charlotte quedó inválida para el resto de su vida. Este incidente cambió no solo la calidad de vida de Charlotte, cambió también su forma de pensar. Si Dios me amara, decía Charlotte, si Dios me amara no me hubiera pasado esto. En 1823, César Malan, un amigo sueco, visitó a los Elliot. En la cena, mientras el tema de conversación era el amor de Dios y sus bondades, Charlotte perdió los estribos y se rebeló en contra de su familia en un estallido de ira. Tiene entre sus manos, decía César Malan, odio e ira, porque no tiene otra cosa en el mundo a que aferrarse. Si usted quiere tener paz y poder compartir la fe como toda su familia, debe entregarse a Dios. ¿Cómo puedo entregarme a Dios?, replicaba Charlotte. Si soy mala y he pecado, usted debe hacerlo tal como es, con el reconocimiento de su maldad, teniendo necesidad de Dios y queriendo que Él transforme su vida. En 1834, durante una recaudación de fondos, Charlotte escribió un folleto que se imprimió y distribuyó por toda Inglaterra. Su encabezado era una porción del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Debajo de este encabezado, el poema que se convertiría en uno de los himnos más famosos del mundo, Tal como soy. La próxima vez que entonemos este himno, recordemos que nosotros, al igual que Charlotte, tuvimos la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios, tal como éramos. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir
confiando en Jesús, Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús, Rinde tu vida en a Jesús. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por seguir con todos nosotros. Gracias a los hermanos que ya se siguen conectando. Compartan por favor el link de la transmisión a sus contactos de Facebook, háganlo también a sus contactos de WhatsApp. Si es que algún miércoles van a salir, no van a estar en sus casas, no van a tener conexión de Wi-Fi por alguna razón, pueden considerar tener la opción en sus dispositivos móviles, tener la aplicación de MixLR. Consume muchos datos de menos que la aplicación de Facebook, por cuanto no hay video. En realidad el consumo de datos es menor, así que puede ser una buena opción para aquellos que van a salir, o en algún caso también, como lo hacía nuestro hermano Josué en el trabajo, puede ser también una buena opción. El consumo de internet es muy poco, y como solamente es audio, bueno, lo pueden estar escuchando, y así algunas ocasiones lo hacía nuestro hermano, ¿verdad? Sí, cuando había oportunidad también tomábamos esa aplicación, y gracias a Dios pues podíamos hacer también pues audiencia juntamente con todos los hermanos que veían por Facebook. Compartan los links de la transmisión para que más personas puedan escuchar la palabra de nuestro Señor. Entramos en Eclesiastés 11:9, hermanos, y toca Salomón algunos conceptos que son interesantes. Esta cuestión de alégrate, joven, toma placer en tu corazón, en los días de tu juventud, en los días de tu adolescencia. Estos conceptos de lo que nos alegra y estos conceptos de lo que causa placer en nuestro corazón son cosas de las que un poco Salomón ya había hablado antes y ya había regulado. Hay una clara diferencia entre la alegría o la felicidad que nosotros buscamos en este mundo, que generalmente tiene que ver con las cosas malas y las cosas que nos alejan del Señor, y las cuestiones que nos pueden causar felicidad plena, que nos pueden dar gozo y paz en el corazón, que tienen que ver con la otra parte espiritual, con estar bien delante de nuestro Señor. Cuando Salomón hace también el hincapié de alégrate, joven, en tu juventud, que en tu corazón haya este placer. Dice también Salomón, pero recuerda una cosa, que habrá un juicio que es inminente y del cual todos vamos a estar delante del trono de nuestro Señor. Cuando leemos el versículo 10 también, que me parece también central para tomarlos juntos y entonces que nuestros hermanos nos compartan también algunos comentarios, dice, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Buenos consejos para los jóvenes. Sí, son muy buenos consejos. Nada más que normalmente en el caso de nosotros que ya pasamos la juventud, me refiero pues aquí al hermano Evaristo y a mí, pues ya haciendo un análisis en retrospectiva nos damos cuenta que los consejos dados por las personas mayores a los jóvenes normalmente no son tomados o aprovechados. O sea, nosotros nos vamos dando cuenta de todo el bien que los consejos que nos dan las personas mayores y principalmente la palabra de Dios son útiles y buenos cuando ya experimentamos situaciones en las cuales tuvimos una consecuencia pues mala para nosotros o para nuestro entorno. Entonces llegamos a tomar, a veces yo pienso, una actitud un poquito negativa, sobre todo en la juventud, respecto del consejo, porque no nos gustan mucho los consejos en la juventud. Normalmente queremos experimentar, normalmente queremos aprender cosas o vivir cosas que otros jóvenes viven, sobre todo de nuestra edad, en diferentes aspectos sociales o deportivos o de cualquier otra índole. Entonces, siempre las personas mayores nos van observando, van viendo hacia dónde nos vamos dirigiendo, con quién andamos,
Y entonces nos dicen, mira, por ahí no te va a ir bien, tienes que hacer esto, o cambiar esta actitud, o vivir de esta manera, o escoger mejor las amistades, que lo que normalmente siempre nos están diciendo nuestros padres o las personas que se preocupan por nuestro futuro. Y entonces hay ocasiones que ese tipo de consejos no nos agradan, no nos gustan, porque pues sí, nos alegra estar con ciertas personas de nuestra edad y a veces llevar las mismas actividades que ellos llevan, las mismas ideologías que ellos tienen, la misma manera de hablar, la misma manera de pensar. Y eso, cuando nosotros no tenemos experiencia en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, nos inclina más hacia lo malo. Recordemos que desde el Génesis nos dice en el capítulo 8, versículo 21, que siempre la inclinación del hombre hacia el pecado empieza desde la juventud. Entonces, la juventud es una zona de riesgo, la zona de riesgo que va creciendo más y más en nuestro desarrollo como seres humanos. Esa zona de riesgo se amplía a la edad de la juventud. Entonces, es donde más necesidad tenemos de llevar a cabo el consejo. Es donde más necesidad tenemos de discernir exactamente qué es lo que estamos escogiendo, porque de ahí vienen las consecuencias que a la postre pueden ser definitivas, en algunas, pero otras que pueden hacer demasiado daño. Algunos capítulos o versículos atrás veíamos que un pecador puede hacer mucho mal. Aunque haya habido mucho bien, un solo pecador puede destruir ese bien. Entonces, es importante, sobre todo, no sé si nos estén viendo jóvenes ahorita, porque normalmente pues los jóvenes como que no son muy del gusto de estos programas, precisamente porque venimos aconsejándoles que pues escuchen a sus padres, que escuchen la palabra de Dios, que es la que nos guía a todos, y que sigan esos consejos, porque después de un tiempo, si ustedes siguen esos consejos, van a observar que el resultado, comparado con aquellas jóvenes de su época o de su generación que no toman esos consejos, va a ser una gran diferencia a futuro. Qué interesantes estos consejos, y también lo que comenta nuestro hermano Josué referente a la juventud, lo que se vive en el tiempo de la juventud. Algunos de nosotros lo estamos experimentando, y bien decía nuestro hermano, algunos otros hermanos ya lo experimentaron y saben el resultado de algunos de esos caminos. Sí, yo, digamos, para apuntar un poco lo que decía nuestro hermano Josué respecto de esta situación de que la juventud viene siendo una etapa de riesgo, yo comparto. Sin embargo, me parece que también en parte del enfoque que nosotros deberíamos buscar darle a este estudio, yo diría que tiene que ver con la juventud como una época de oportunidad. Es decir, ojalá y nosotros pudiéramos infundir en los jóvenes la idea de que sus mejores años los entreguen al Señor. Este capítulo 11 y en el versículo 9 y 10 de Eclesiastés usa una manera de expresarlo el predicador como diciendo, pues ve, diviértete, juega, haz lo que tengas que hacer, pero Dios te va a juzgar. Creo que si le damos el enfoque, le giramos un poquito el enfoque, le podremos decir a los jóvenes, dale los mejores años a Dios, tus mejores años, toda esa energía que tienes en estos días de tu juventud, toda esa creatividad, toda esa entrega, toda esa disposición, toda esa fuerza que verdaderamente es sorprendente cuando uno es joven. Entrégasela y también sobre eso Dios te va a juzgar. Y seguramente vas a cosechar, porque en el capítulo anterior veíamos esa parte, ¿no? Lo que se siembra se cosecha. Y entonces, atando lo del capítulo anterior con esto, yo diría, bueno, cambiémosles un poco el enfoque a los jóvenes, si bien es complicado porque las vanidades de la vida, la época actual es muy complicada para ellos, tienen muchas cosas que los distraen de la palabra de Dios. Es nuestro deber, y uno de estos deberes lo estamos tratando de cumplir aquí al aconsejarlos. Es nuestro deber decirles, tengan presente el juicio de Dios, tengan presente que Dios los está viendo y que espera lo mejor de ustedes, ¿no? Y es que en esta época de la juventud, en donde parece que en realidad la muerte es una cuestión bastante lejana, en donde parece que las preocupaciones y las cuestiones de responsabilidad son también bastante lejanas,
en esta cuestión de la juventud. La mayoría sigue viviendo bajo el cuidado, la protección de sus padres, etc. Así que pareciera que la vida no es tan difícil, no es tan peligrosa, que la vida no es tan complicada. En esta cuestión de la mente del joven es donde se vuelve mucho más complicado todavía pensar en que mis acciones deben de ir cuidadas siempre porque voy a dar cuentas delante del Señor. Sí, a veces la muerte se ve lejana, el juicio del Señor es aún más difícil poder contemplarlo. Sin embargo, hacer esta lucha es lo que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra vida. Sí, es que mira, cuando vamos desarrollándonos físicamente y de la misma manera de forma intelectual, moral, espiritual, este desarrollo puede verse truncado desde el aspecto positivo, porque como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Satanás, el enemigo de Dios, es el que desde el inicio origina el pecado, y lo origina tomando pues como arma, en este caso, la curiosidad o la debilidad del hombre. Entonces, la edad de la juventud es una edad de mucho aprendizaje, de mucho deseo de ver, de conocer, de saber, de experimentar. Entonces, hay cosas que podemos experimentar sin que nosotros caigamos en pecado, pero hay otras que nos van a dirigir concluyentemente siempre hacia el pecado. Entonces, aun cuando, perdón, nosotros pensemos, quizá no, pero a lo mejor ya después toma otro rumbo o una cuestión así, con mucha probabilidad no va a pasar. Es que la situación es que una vez realizadas algunas acciones ya no hay vuelta atrás. Entonces, hay ocasiones que el joven se pone tanto en riesgo que llegan a suceder situaciones que no pueden ser modificadas. Entonces esas situaciones transforman la vida de las personas, transforman la vida del joven, transforman la vida de la familia y pueden pues ser muy desastrosas para el joven. Entonces el consejo de Salomón, aparente consejo, ¿no? De que el joven tome esa decisión de andar conforme a sus deseos, conforme a la vista de sus ojos, viene juntamente con una advertencia. Esa advertencia, a final de cuentas, es tanto jóvenes como adultos nos va a juzgar Dios. Pero ¿por qué hablarle al joven? ¿Por qué hablar a las personas que apenas van a empezar en esa experimentación? Principalmente porque decíamos, o se decía, el joven tiene todas las habilidades, todas las capacidades en su máximo desarrollo, de tal manera que la energía, la capacidad de aprendizaje, el hecho de la actividad, la fortaleza y todas las cosas que nosotros podemos o que caracterizan a la juventud pueden ser aprovechadas, pueden ser puestas en una voluntad que agrade a Dios y que haga las obras que posteriormente van a recibir recompensa. ¿Por qué razón es en la juventud? ¿Por qué no? Vamos a ver más adelante. ¿Por qué no razón después? Porque actualmente la mentalidad, o desde varios años antes, la mentalidad de las personas es buscar a Dios cuando ya casi me voy a morir, cuando ya soy adulto, cuando dicen algunos, cuando ya viví, cuando ya experimenté, cuando ya conocí, pero ya hiciste todo lo que tú quisiste hacer. ¿Y cuánto es lo que tú le estás ofreciendo al Señor? ¿Y qué es lo que le estás ofreciendo? Más adelantito lo vamos a ver. Hay un himno que tal vez a alguna ocasión lo llegaremos a escuchar, y ese himno menciona: da lo mejor al maestro, y dice: tu juventud, tu vigor. Vamos a darle lo mejor a Dios al momento de la juventud en todas las capacidades, tanto la cognitiva, tanto la física, tanto la espiritual. ¿Por qué? Porque empieza el conocimiento del discernimiento del bien y del mal y de la elección. Entonces podemos acrecentar más esa obediencia a Dios si la iniciamos a más temprana edad, a diferencia que si nosotros iniciamos esa obediencia a Dios hasta que creamos entender el propósito de Dios, porque el joven al principio no comprende bien por qué razón tiene que hacer las cosas, pero la experiencia, como les decía hace un momento, la experiencia después de un tiempo te va a dar la razón, poniendo, en este caso, si tú obedeces la voluntad de Dios, poniéndote en una posición muy diferente de aquellos que desobedecen la voluntad de Dios y viven conforme a sus propios deseos, porque ese camino no solamente en la eternidad te lleva a la perdición, sino desde acá te puede llevar a muchas cuestiones
dañinas para ti mismo, física, moral o espiritualmente. Y al final no causa ninguna felicidad, no causa ninguna paz ni ninguna tranquilidad en la conclusión. Parece que nuestro hermano Evaristo tenía por ahí algunos comentarios que quisiera compartir con nosotros. Le vamos a agradecer escuchar esos comentarios, sin embargo lo haremos en el siguiente bloque. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un corte y en unos minutos vamos a estar de regreso con ustedes. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés y nos quedamos con alguna intervención que nuestro hermano Evaristo iba a compartir con nosotros. Sí, iba yo a señalar que, pues, desafortunadamente, como lo señala la Escritura y como bien lo refiere nuestro hermano Josué, la necedad está ligada casi siempre al corazón del joven. Entonces, me parece que ahí es donde debería entrar la responsabilidad de los que ya no somos tan jóvenes para no solo aconsejar a este grupo de hermanos, sino más bien para orientarlos, para guiarlos, para dirigirlos, para encaminarlos en su juventud hacia el Señor. Existe una corriente de pensamiento que es muy común en las congregaciones, incluso en las familias, en donde los padres a determinada edad dicen: no, pues es que mi hijo ya tiene 22, 23 años, ya él sabe lo que hace, si él no quiere ir a la iglesia, pues ya es su problema, yo ya le enseñé, ya le dije.
Me parece que la responsabilidad del padre, según lo enseña la Escritura, no concluye cuando nosotros como padres tenemos 22, 23, cuando nuestros hijos tienen 22 o 23 años. Y nuestra responsabilidad como líderes al estar en las congregaciones no concluye porque el joven tenga 22 o 23 años. Precisamente el estudio de este libro de Eclesiastés debería permitirnos ver que en la juventud se cometen muchos errores, porque así lo advierte el predicador, pero también debería ayudarnos a entender cómo solucionar esos errores propios de la juventud, ¿no? Nos debería dar, acompañado del resto de la Escritura, las herramientas necesarias para no permitir que estos jóvenes se desvíen, estos jóvenes se arriesguen tanto, decía nuestro hermano Josué, que cuando somos jóvenes tomamos riesgos y nos metemos nos imbuimos en actividades muy riesgosas en lo espiritual. Bueno, ahí debería quizás centrar nuestra tarea como pues ya no tan jóvenes y decir, y no permitirles, estorbarles, aconsejarles, exhortarles. Incluso la misma Escritura nos faculta para reprender a este tipo de conductas y evitar con ello precisamente el problema que existe, digamos, no solo en una congregación, sino es un problema generalizado, el hecho de que la juventud se pierde, ¿no? ¿Cuántos jóvenes niños tenemos en las congregaciones de 10, 12, 15 años? Y pasado esa edad, son muchos los que se pierden y un pequeño porcentaje el que queda, ¿no? El que prevalece. Y es raro que esos riesgos los contemplemos en la juventud. Es raro que nosotros... Bueno, ustedes como jóvenes no los contemplan, pero nosotros sí. Sí, claro, hablando de la juventud, es raro que el joven diga, esto me va a llevar al final a la perdición, esto va a traer ciertas consecuencias. En esto que comenta el hermano Evaristo, sería también interesante notar esta cuestión de nuestros hermanos que tienen esta ya experiencia en la vida. Hermano José, ¿se acuerda cuando era joven? ¿Qué grupo de jóvenes había más o menos? ¿En cantidad? Ajá, sí, en número, ¿cuántos de ellos están activos en el servicio al Señor? Pues posiblemente llegáramos a ser como 30 jóvenes en la iglesia, más o menos, 30, 35. Y de los activos, pues yo creo que como unos 10 o 5, por ahí, de 5 a 10 más o menos. Entonces se pierde, al menos en este caso, más de la mitad. Más del 60%. De hecho, pues si tú lo analizas, el porcentaje, hay otros estudios que dicen que en realidad se queda el 15, el 10%. Y eso es muy triste. Pero bueno, solo nos damos cuenta de que la juventud se pierde. Advertimos ese problema, les damos consejos, pero no sé si con los consejos alcance. Yo creo que tendríamos que tomar otras medidas, pues que además están señaladas en la Biblia. O sea, no se trata de inventar nada, ¿no? La Biblia nos dice, corrige, enseña, exhorta, fuera del tiempo, dentro del tiempo, guía a los hermanos. Sobre todo porque, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice que los que estamos al frente de las congregaciones en algún momento daremos cuenta de todas esas personas. Claro. Entonces, si tú observas que un jovencito, una jovencita de tu congregación, un adolescente de tu congregación, está encaminándose hacia rumbos que no son los mejores, pues nuestro deber es hablar con los padres, hablar con el joven, corregirlo bíblicamente, darle un seguimiento. Porque básicamente la labor, por ejemplo, de los pastores es esa. Si observan una oveja enferma, pues la sanan, le dan su tratamiento, la alimentan, la cuidan, le dan un seguimiento para evitar que la oveja muera, ¿no? Y creo que ese sería o debería ser el paso hacia donde tendríamos que avanzar. Cuando nosotros continuamos la lectura y entramos en el capítulo 12, llega la explicación de Salomón de uno de los momentos que van a terminar pasando en nuestra vida, sea que el joven lo contemple o no, sea que el joven lo vea lejano o lo vea cercano, que lo vea o que no lo vea, es un momento que indudablemente llegará a nosotros si es que el Señor lo permite, que es el tiempo de la vejez. Tiempos en los cuales, dice Salomón, ya no hay contentamiento. Hace Salomón una descripción de algunas de las cuestiones que suceden en la vejez, en el aspecto físico. Dice, ya hay dolor, por ejemplo, dice Salomón algo muy interesante, los ojos empiezan a cerrar, los ojos se cansan, dice, ya hay ruido en las muelas, los hombres fuertes, los hombres grandes están ya encorvados, dice Salomón, ya el camino es como si hubiera escombros en el camino, ya es un caminar como si estuvieran caminando por escombros.
dice todas las hojas ya se están cayendo, y básicamente dice Salomón en el versículo, van a llegar días en los cuales ya no habrá contentamiento. Y cuando Salomón hace toda esta descripción, dice, por ejemplo, se perderá el apetito, y da toda esta descripción. Al final dice Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Llegará este momento y cuando querramos servir al Señor, dice Salomón en su sabiduría en estos tiempos difíciles, ya en nosotros ya no habrá contentamiento. Quizá por ello es una de las razones por las cuales Salomón menciona la juventud. Es el mejor momento para entregarle al Señor tu vida. Pues sí, porque se tienen todas las habilidades y todas las cualidades necesarias, físicas, morales, espirituales, porque están en el punto de partida para aprovechar un camino correcto y más abundantemente en obras que agraden a Dios. En ese momento pueden ellos, por así que tener a partir de ahí hasta el tiempo que Dios dé de vida, una gran cantidad de testimonio, una gran cantidad de obras, una gran cantidad de aprendizaje, porque no es lo mismo aprender cuando ya somos mayores a aprender cuando somos jóvenes. No es lo mismo realizar jornadas de trabajo cuando somos mayores a cuando somos jóvenes. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque físicamente, mentalmente, moralmente ya vivimos muchas circunstancias que pues nos han o mejorado o disminuido en cuanto a la fuerza, en cuanto a el ánimo, en cuanto a la potencia que podemos tener, que es la que caracteriza en este caso a la juventud. Entonces, ¿cuándo es cuando deberíamos de acordarnos de nuestro Creador? Dice Salomón, en los días de nuestra juventud. ¿De qué sirve acordarnos de Dios ya cuando nosotros estamos pues en el ocaso o por lo menos en la parte superior de nuestra existencia? Ya los días que vivimos van a ser para nosotros, como decía también en Eclesiastés en los capítulos anteriores, pues un poquito más de fatiga por las cosas malas que hayamos experimentado, por las malas decisiones que hayamos tomado. Creo que la mayoría de los que somos pues ya mayores entendemos muy bien estas palabras de Salomón, las comprendemos completamente. Aquí el problema es transmitir al joven esa necesidad, transmitir al joven ese deseo, transmitir al joven esa importancia de llevar a cabo la voluntad de Dios en esta etapa de la vida, la cual, si es bien aprovechada, va a ser de gran bendición para el joven y de gran bendición para la iglesia y de gran bendición, en este caso, para hacer la voluntad de Dios. Estos tiempos, hermano, este tiempo de la vejez, para el joven es lejano. Para el joven, vamos, en los mejores casos es lejano y en otros ni siquiera está contemplado, parece que nunca va a llegar. Es así de lejano, hermano. Porque he escuchado algunos hermanos que han comentado, parece que abrí los ojos y que mis hijos ya tenían 20 años, ¿no? O sea, y te abrí los ojos y yo ya tenía 40, abrí los ojos y yo ya tenía 45. No, pues es que si nosotros vamos un poquito atrás y nos vamos a las memorias de nuestra infancia, un día nos duraba para hacer un montón de cosas, ¿no? Jugábamos, salíamos, comíamos, regresábamos con nuestros amigos y volvíamos a jugar y volvíamos. Y o sea, un día era prácticamente como una semana para cuando nosotros éramos niños. Cuando vamos creciendo nos vamos, como que se va cortando el tiempo, es mucho más rápido. En el caso de la juventud todavía es bastante aprovechable, pueden hacer muchas cosas en un solo día. Nosotros los que ya somos mayores ya queremos nada más dormir, llegar a la casa, descansar y pues ya no tenemos esa capacidad y esa energía que el joven tiene, que puede llenarla, puede abundarla en esas acciones que agradan a Dios y que le abonan a él mismo para un final, a fin de cuentas, de la vida en eternidad. Ahora, ¿cuánto puede durar esa juventud? Ya hay un periodo de tiempo bien establecido en el cual se dice que una persona es joven, pero quiero decir que nosotros todos vamos a llegar a cumplir esa etapa. Nosotros lo que ya la pasamos, que ya tenemos más de 30 años, que es más o menos la edad en la cual ponen el límite de la juventud para después darle paso a la madurez, nosotros pues ya podemos decir, no, pues ya pasamos la juventud. Pero es en el joven de 20, de 18, de 16 años una garantía llegar a los 30, realmente no lo es. Dios nos ha enseñado que la vida puede ser o muy larga o muy corta, depende mucho de la voluntad que Él ha dado. La palabra del Señor dice que Él ha puesto límites
ha puesto ya también un día específico en el cual cada uno de nosotros tenemos que dar razón ante Él de las obras que hayamos hecho. Y si nosotros queremos más o menos darnos una idea de cuáles son esas edades, podemos llegar algún día a visitar un cementerio y observaremos que hay desde recién nacido, de 1, 2, 3, 4, hasta los 95, 99 años de edad. Entonces, puede cualquiera de nosotros el día de hoy estar, pero mañana no. Hay entonces una premura de que los jóvenes podamos comprender estas palabras y de que también los hermanos mayores puedan comprender la necesidad de seguir transmitiendo toda esta enseñanza. Van a pasar los días y la juventud para aquellos que la estamos viviendo ahora ya van a pasar. Sí, va a pasar muy rápido, va a pasar más rápido de lo que nos imaginamos. Y como me llamó la atención una frase que decías hace un momento: abrimos los ojos y ya nos hicimos grandes. Sí, yo he escuchado esa expresión de algunos hermanos. Les preguntas por su vida espiritual de hace 10, 15 años y no saben qué han hecho con su vida espiritual. No tienen conciencia de haber salido a predicar, de haber evangelizado a alguien, no tienen conciencia de haber guiado a alguien, nunca se hicieron responsables de nadie en su vida cristiana, ni siquiera de ellos mismos, a veces ni de sus propios hijos. Entonces, cuando se dan vuelta, lo que se ve es un campo al que no se le sembró gran cosa o prácticamente nada. Está árido, seco, y en muchos casos pues de ahí viene la parte de la frustración, porque como decía nuestro hermano Josué, pues ya no hay fuerzas, ya no hay energía, ya no hay toda esa vitalidad que te da la juventud, y que cuando se acaba, pues empiezan las frustraciones, porque te das cuenta que la vejez que quisieras tener, que sería una vejez tranquila, al lado de hijos creyentes, una vejez en donde tus hijos dieran testimonio de fe, una vejez en donde tus hijos fueran ejemplo para los demás hermanos, una vejez en donde tus hijos fueran miembros activos y fieles de la iglesia, pues no está. Y contrario a eso, tienes hijos divorciados, tienes hijos sin casarse, viviendo en amaciato, o francamente viviendo en fornicación, tienes hijos lejos de la iglesia, tienes hijos con vicios, tienes hijos que no quieren saber nada ni de ti ni de Dios. Y ese es el digamos, el resultado de lo que se sembró por muchos años. El problema de todo esto, además de que la vida no la tenemos comprada, como lo decía su hermano Josué, es que a veces no nos dimos cuenta de todos los errores que cometimos, y ya cuando somos grandes queremos, digamos, reponer todo lo que no hicimos en la juventud. Hacer como que no sembré eso y querer cosechar. Y querer cosechar otra cosa, o querer empezar en ese momento a hacer muchas cosas, cuando atrás de ti traes todo un testimonio que no habla bien de ti, cuando atrás de ti traes unos frutos que pues no son los mejores. Y cuando vas a empezar a recoger quizá algunas cosas que malas, no quisieras ver, y entonces te metes en un problema muy serio, porque por un lado quieres, pero por otro lado tus frutos te señalan, te acusan. Por un lado quieres, pero por otro lado ya no tienes las fuerzas. Por un lado quieres, pero por otro lado quizás la persona que está a tu lado, tu esposa, ha visto de ti un testimonio no muy bueno, entonces pues no te creen, y entonces vives una crisis espiritual, moral, personal muy fuerte. Bueno, yo te lo digo porque, por ejemplo, ahorita que ya entré en la crisis de la edad, no, de verdad, haces 2, 3 cositas y ya te cansas, ya dices, ¿qué pasó? Pues sí, no hice nada, y ya sientes que ya te pesan los huesos, que ya te duelen, y dices, no puede ser. Y a lo mejor se piensa, hace no mucho yo hacía esto, hace no mucho. Y hacía yo 10 veces más que eso, hoy ya no lo puedes hacer. Pero estamos hablando en cuestiones físicas. Ahora viene la parte espiritual, que es la importante. O sea, ¿cuántas personas tú evangelizaste? ¿Cuántas personas te ven a ti como guía? ¿Cuántas personas tú has formado? ¿De cuántas personas te has hecho responsable? ¿Cuántas clases has dado? ¿Cuántas veces te has subido a un camión a predicar?
cuántas veces has estado en la calle evangelizando, en fin, todo eso que deberíamos hacer en la juventud, ¿no? Y que bueno, pues quizás por culpa nuestra en términos de que nadie me dijo que lo tenía que hacer, y también responsabilidad de los que estaban arriba de mí, ¿no? Que viéndome que me estaba yo yendo a otro lado, viéndome que me estaba yo perdiendo en el mundo, pues se dedicaron a decirme, échale ganas, mijo, anímate. ¿Qué pasó, no? Y que al final, como se dice, algunas decisiones en la juventud se terminan pagando durante toda la vida. Dice el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a ir a nuestro tercer corte y en unos minutos ya estamos de vuelta. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar. En tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, Señor. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en nuestro último bloque. Estamos en los últimos versículos del libro de Eclesiastés. Ya es el final y nos gustaría leerlo junto con ustedes para entonces dar ya algunos comentarios finales para dar por concluido el estudio de este libro. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables,
y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es. Ahora sí que llegamos al final de la conclusión de Salomón. Todo lo que pudo observar Salomón en el mundo es vanidad, pero el fin del discurso que él mismo pronunció en cuanto a esa observación, en cuanto a esa manera de comportamiento que el hombre tiene ante esa necedad o desvarío, inclusive en esas circunstancias todavía el hombre tiene una posibilidad y oportunidad. Por eso el consejo final para todos aquellos que son jóvenes, e inclusive aquellos que no lo son, para poder también obrar conforme a la voluntad de Dios. El hecho de tener el conocimiento, el hecho de tener la sabiduría, solamente es el principio, pero lo que Dios juzgará no es cuánto sabemos de Él, ni cuánto escudriñamos de Él, sino cuánto practicamos, cuánto llevamos a cabo conforme a su voluntad. Ese será el final de todo hombre, como lo viene trazando Salomón a lo largo de Eclesiastés. A fin de cuentas, hay un solo fin para el sabio, para el necio, para el hombre, para la bestia, para el rico, para el pobre, para todos y cada uno de los que existimos. Un solo fin existe, y después de ello un juicio de las obras que nosotros practicamos durante ese tiempo de vida. ¿Cuánto duró ese tiempo? Dios lo sabe. Lo que Él va a juzgar es cuántas obras conforme a su voluntad llevamos a cabo, y cuánto nosotros nos preocupamos precisamente por seguir esa voluntad que Dios ha revelado, tanto por medio de la sabiduría que igualmente Salomón nos transmite, como también todo aquello que Dios nos ha revelado por medio de Jesucristo, quien es ahora el último de los enviados de Dios para que nosotros conozcamos esa voluntad que debe ser practicada. Entonces, el fin del discurso: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es en realidad lo que todo hombre debe de buscar. Ahí está el sentido de la vida, o al menos aquellas cosas que concluye Salomón. El viaje que dio Salomón a través de todo este discurso, como lo dice, buscar aquellas palabras con sabiduría, saber de qué manera debía plasmar todo esto, es increíble, porque menciona a Salomón y así inicia su libro. El inicio del discurso es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo? ¿Qué provecho tiene el hombre de que se afane debajo del sol? La generación va, la generación viene, y la tierra siempre permanece. La forma en la que Salomón nos llevó desde el primer versículo, desde el primer capítulo, el segundo capítulo, hablando acerca de las cuestiones que conocemos, del trabajo, de la vanidad, de la vida, de las injusticias de esta vida, de las cosas que no tienen ningún sentido en esta vida, personas ricas caminando y personas pobres a caballo. Todas estas cuestiones de la vida, Salomón las fue aterrizando hacia la cuestión espiritual. Que pase lo que pase en esta vida, esta cuestión espiritual es lo más importante, dice Salomón. Puedes afanarte en muchas cuestiones, no vas a obtener nada. Pero si quieres obtener algo de esta vida, teme a Dios y guarda entonces sus mandamientos, de preferencia en la época de la juventud. Sin embargo, cualquier tiempo siempre es bueno para hacer la voluntad del Señor y estar, como Salomón también lo mencionó, agradando al príncipe. No hay nada más inteligente que en esta vida se pueda hacer que reconocer que ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, nuestro poder no se compara. Lo que podemos hacer, nuestra sabiduría y nuestra mente es tan limitada que en realidad no podemos pretender luchar contra el Rey. Así que mejor hay que vivir agradándolo. Estas son algunas palabras de Salomón. Nos gustaría también escuchar algunas de las conclusiones de nuestro hermano Cristo. Sí, en este último capítulo me llama la atención, además de lo que ya dijeron ustedes en unos versículos previos, ahí en el 11, hay varias versiones, pero dice: las palabras de los sabios son como aguijones. El aguijón de un insecto, cuando te pica, es muy doloroso, porque pues se te inyecta un tipo de veneno que generalmente duele mucho. Así sucede con las palabras de los sabios, dice.
Cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos llama la atención, generalmente es muy doloroso. También hace otra comparativa, dice que estas palabras dichas por él, son como la vara de un pastor que va guiando el ganado. En unas versiones dice, son como una vara puntiaguda para un buey. Cuando tú vas arando, en la antigüedad, cuando tú arabas, se ocupaba una vara con un filo muy, muy puntiagudo, de tal manera que si el animal no quería caminar, lo picabas y el animal avanzaba. Y si el animal se desviaba y empezaba a hacer el surco chueco, pues tú le picabas en el lado inverso y el animal enderezaba su rumbo. Es decir, estas palabras tienen la finalidad de que, aunque resulten dolorosas, nos ayuden a corregir nuestro camino, nos ayuden a avanzar, nos ayuden a crecer, y que nos demos cuenta que la palabra de Dios es actual. O sea, por más que este libro se haya escrito hace 2500 años o más, este libro aborda cuestiones que son muy necesarias en la actualidad, que son muy necesarias para la juventud. La juventud en la actualidad yo observo ya, por mi edad, alcanzo a percibir a una juventud con los oídos tapados. Quizás fuimos la misma juventud nosotros, que cuando nos hablaban teníamos los oídos tapados, y son pocos en realidad los jóvenes que tienen el ánimo de escuchar, el ánimo de aprender, el ánimo de dejarse guiar. Y ahora usted lo ve desde otra perspectiva. Claro, cuando uno es joven uno cree que uno se las sabe todas, uno las puede todas, uno se puede comer el mundo en un puño, y la verdad es que no. Ojalá y todos los jóvenes tuvieran una guía que les dijera que no es así, que la vida se tiene que caminar desde otra perspectiva, como la señala Salomón. Y ojalá el estudio de este libro haya sido y sea de provecho para nuestros hermanos, ¿no? Gracias por sus comentarios, hermano Mauricio. Sí, hermano Mauricio. Bueno, José, gracias por sus comentarios durante este tema. Gracias, Dios mío. Hemos estado, ya llegamos, hermanos, a la conclusión del libro de Eclesiastés. Les agradecemos por habernos acompañado durante todo este estudio que ha sido por demás interesante. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestros hermanos. Esperamos que todo este conocimiento que se dio no se deseche, sino que se tenga en alta estima y pueda ser recordado por cada uno de nosotros. Lo que haremos ahora, hermanos, será dar paso a la siguiente cápsula de este día, aquella que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo. Así que vamos a dar el lugar a la cápsula y ya en unos minutos regresamos. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. En la cápsula anterior comenzamos a ver el primer viaje de Pablo. Salimos de la ciudad de Antioquía en la región de Siria y vimos al apóstol y a sus acompañantes predicar por toda la isla de Chipre y llegar a la ciudad de Pafos, en donde el procónsul Sergio Paulo creyó el mensaje de Dios. Ahora estamos saliendo de Chipre. Vamos con dirección al norte a la ciudad de Perge, en la región de Panfilia. Cuando Pablo, Bernabé y Marcos llegaron a Perge, Marcos tomó la decisión de abandonar al grupo y regresar a Jerusalén. No conocemos los motivos que llevaron a Juan Marcos a tomar tal decisión. Lo que sí conocemos es que cuando Pablo iba a comenzar su segundo viaje, Bernabé le insistía en que Marcos los acompañara. Pero Pablo no quería porque los había abandonado antes en el primer viaje. Este asunto concluyó en que ya ni siquiera Bernabé acompañó a Pablo en el segundo viaje. Esto fue lo que desató la decisión de Marcos de abandonar a Pablo y a Bernabé en Perge. Pablo y ahora su reducido grupo misionero salieron de Perge y llegaron a la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. Un sábado, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga y se sentaron a escuchar los discursos y la lectura de la ley. Tras la lectura se le permitió a Pablo hablar en la sinagoga, y es cuando dio uno de sus más grandes discursos, claro, de los que tenemos registrados en la Biblia. Pablo comenzó el discurso con la elección de Dios hacia el pueblo de Israel como su pueblo elegido, y lo continuó con básicamente toda la historia del pueblo.
Habló del tiempo de esclavitud en Egipto, de la libertad y de los 40 años en el desierto. Habló de la conquista de Canaán y del periodo de los jueces que duró más o menos 400 años. Habló de Samuel y del periodo de los reyes hasta llegar al rey David, ya que de la descendencia de David viene Cristo Jesús. Habiendo introducido a Jesús como Salvador de Israel, les recordó la predicación de Juan el Bautista y de cómo, sin hallar en Jesús causa de muerte, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes lo condenaron a muerte. Prosiguió con la resurrección de Cristo y exhortó a los oyentes a que no siguieran el ejemplo de los de Jerusalén, sino que atendieran al llamado de la salvación, a aquella promesa hecha a sus padres. Pareciera que con las palabras de conclusión estaba llamando fuertemente la atención de los gentiles, pues les dijo: «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Cuando terminó el discurso, los gentiles le pedían que el siguiente sábado le siguiera hablando de estas cosas. Durante la semana, muchos judíos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les seguían predicando sobre la gracia de Dios. Al llegar el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los judíos vieron la gran cantidad de personas que querían escuchar a Pablo y se pusieron celosos. Así que rebatían todo lo que Pablo decía, lo contradecían y blasfemaban. Al ver Pablo esto, les dijo que era necesario que se les hablase primero a los judíos, pero que al rechazar la dádiva de Dios, ahora predicarían a los gentiles. Claro que esto agradó a los gentiles, mas no a los judíos, quienes provocaron a algunas mujeres y a los principales de la ciudad para comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé y así expulsarlos de Antioquía. Saliendo de Antioquía, se dirigieron hacia Iconio. Lo que pasó allí lo veremos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga. Ya estamos de regreso, hermanos. Les agradecemos por haber estado con nosotros durante toda esta transmisión. Esperamos que, al igual que fue para nosotros, haya sido de edificación y de ánimo para todos ustedes. Agradecemos también a nuestro hermano José de Jesús, a nuestro hermano Luis Conde, a nuestro hermano Mario Platas, que están con nosotros aquí en la cabina. Gracias por estar. También a nuestro hermano Jorge, también le agradecemos mucho por toda la participación aquí en el programa. Vamos a concluir, hermanos, pidiéndole a nuestro hermano Evaristo nos guíe por favor en una oración. Que Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche te damos gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hay el esfuerzo de parte de nuestros hermanos para desarrollar esta tarea. Te rogamos que nos permitas seguir en este ánimo, seguir trabajando, Señor, para tu loor, para tu honra. Bendice pues, Padre, a todo este equipo, a todos nuestros hermanos que trabajan en él. También, Señor, te queremos agradecer por todos aquellos hermanos que están pendientes de esta transmisión y que de alguna manera se edifican con ella. Bendice pues, Padre, a tu iglesia, bendícenos a todos nosotros. Te suplicamos que bendigas también los alimentos que hemos de tomar en unos momentos más. Y también te suplicamos, Señor, que si es tu infinita voluntad, nos permites llegar, Padre, con bien a nuestros hogares. Todo, Padre, lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.